Continuamos aquí, esto es 2019. La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, congresista de Fuerza Popular, se encuentra con nosotros cuando el debate se retomará mañana a las 9, de acuerdo a la disposición de la mesa directiva. Congresista, muy buenas noches. Buenas noches, Mávila. Aquí hay una pregunta que todo el país está esperando. ¿Tendrá o no tendrá el gabinete la confianza del Parlamento? Hay un pedido en términos contrarios a la Constitución. Un pedido en el cual se ha insistido en resultado, en esa denominación que el Ejecutivo ha innovado, porque es una innovación con respecto a que no me cambies la esencia de mis proyectos o no desnaturalices mis proyectos. Eso no está contenido en ningún lugar de la Constitución, no está avalado por absolutamente nada, por lo tanto, creo que ninguna confianza, que ni siquiera era necesaria pedirla porque venimos trabajando la reforma política como todo el Perú, si acaso está bien informado, lo sigue. La venimos trabajando, el diálogo está abierto con invitación rechazada por parte del Poder Ejecutivo en más de una oportunidad. Sin embargo, si hay un pedido y una confianza que otorgar, esta solo se puede otorgar dentro de lo que la Constitución establece, de ninguna manera por fuera de ella. Eso quiere decir que lo que hoy ha hecho Salvador del Solar no tiene ninguna validez porque no está enmarcado lo que ha ocurrido hoy en los términos constitucionales de acuerdo a su apreciación. ¿No pasó nada aquí? No es de acuerdo a mi apreciación, Mávila, porque, a ver, permítame, mi apreciación puede ser subjetiva. Es mi apreciación finalmente, yo soy dueña de qué aprecio y qué no aprecio. Sí. ¿No? Así es. Sin embargo, no se trata de mi apreciación, se trata de lo que la Constitución le otorga como facultad al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo puede expresar su intención sobre lo que sea. De hecho, el Tribunal Constitucional así lo ha establecido. Puedes pedir confianza para haber materializado lo que tú quieras. Sin embargo, no puede pedir él con exigencia de resultado ningún proyecto de ley, menos aún si este es de reforma constitucional. Y el Poder Ejecutivo lo que pretende es que pedidos de reformar la ley de leyes, la Carta Magna, la Constitución Política del Perú, se aprueben no solamente en los términos que ellos quieren, sino además en el plazo que ellos quieren. Y eso es inconstitucional. Por eso, ¿el acto de hoy es nulo? Es un pedido inconstitucional, no sé si nulo, es un pedido inconstitucional. Pero al ser inconstitucional, entonces no debería tomarse en cuenta. No tiene validez si se otorga o no se otorga el voto de confianza. Se puede otorgar el voto de confianza en términos constitucionales y eso es respetando la autonomía del Congreso de la República de legislar. En un pedido inconstitucional no tiene sentido, estamos aquí por las puras. Eso lo dice usted, no lo digo yo. No, yo estoy diciendo que el pedido es inconstitucional. Sí le hago la pregunta personal porque su opinión o su interpretación no es la de todos los parlamentarios. El día de hoy usted dirá, hemos estado todos pendientes de un gesto que es inválido de acuerdo a la Constitución. Con mayor razón, si me lo pregunta a mí en mi condición de presidente de la Comisión de Constitución, porque con mayor razón y con mayor deber yo debo defender la Constitución. Y la Constitución no faculta al Poder Ejecutivo hacer lo que ha hecho hoy. A decirle al Congreso, tú vas a modificar la Constitución en los términos que yo digo y en el plazo que yo digo. Eso es inconstitucional. Necesitamos una respuesta concreta. ¿Lo que ha ocurrido hoy no cuenta, no vale, no sirve porque no es constitucional? Pedirle al Parlamento plazo y resultado. ¿Sí o no? No, yo no le puedo decir sí o no. Yo le voy a decir, el pedido de plazo y resultado es inconstitucional. Por eso, por inferencia, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Probablemente eso ocurre en matemática. Y yo también soy químico, soy matemática, pero también soy abogada. Y sobre todo soy congresista. ¿Va a votar? Y sobre todo soy congresista de la República por mandato del pueblo. Y por mandato del pueblo, y yo he jurado, hoy día pasaron un video en el cual yo me ratifico en mi juramento. Por Dios y por el pueblo voy a defender la Constitución. Jamás. Jamás, Mávila, mientras yo sea mandataria del poder delegado del pueblo, voy a hacer un acto contrario a la Constitución. ¿Va a votar tras el debate? Voy a votar, por supuesto. ¿Con ese voto no legitima la constitucionalidad de lo ocurrido hoy y mañana? Yo voy a votar en el sentido... Porque estaría usted participando de una situación inconstitucional. Yo voy a votar en el sentido que mi deber de respetar la Constitución me obliga. Pero por eso, entonces, ¿estamos enmarcados o no enmarcados en la Constitución? Se lo he dicho varias veces, el pedido es inconstitucional. ¿Y para qué va a votar? Se lo vuelvo a decir. ¿Tengo que votar? No puedo negarme a mi derecho de ejercer el voto.
Hay un debate, está planteado el debate, mañana voy a hacer uso de la palabra y desarrollaré los argumentos que sustenten la decisión que voy a tomar. ¿Cuáles son sus puntos en desacuerdo de acuerdo a los proyectos que ha presentado? Porque eso también es importante y finalmente es el tema de fondo, ¿correcto? En el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿reconoce que se ha mejorado la propuesta del Ejecutivo o le parece que seguimos entrampados en este asunto? El debate es si la inmunidad, la garantía constitucional, la levanta el Congreso de la República o la levanta quien la pide. Quien la pide es el Poder Judicial. Debería ser quien la pida, el mismo que ordene su levantamiento. Se dice, el Ejecutivo, ¿no? Dice la Corte Suprema. Es el Poder Judicial, pues, no nos engañemos. ¿Y quién lo pide? El Poder Judicial. Entonces, quien lo pide, que ya tiene un criterio formado de por qué la pide, también debe levantarla. Mávila, podría ser alguien más, como el TC, pero no es lo que dice la propuesta del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo ha explicado que hay un margen. Hay un margen para el debate parlamentario. El Ejecutivo ha insistido, y nuevamente Mávila, es una reforma constitucional. Por eso, se habla de un tema de esencia, a eso quiero llegar, más allá de los formalismos, Rosa. Es decir, la esencia es que no sea el Congreso, dado los antecedentes, el que decida, que sea una tercera instancia. Podría ser la Corte Suprema, es la propuesta, pero también podría ser el TC. ¿Usted le apoyaría que sea el TC? No. Hay la máxima voluntad del Congreso de la República de impulsar la reforma. Yo he formado parte del grupo de trabajo de la reforma del Código Electoral. Yo he suscrito eso. Desde el 2016 estoy absolutamente comprometida en esto. Mi compromiso no es declarativo, no es para la Cámara. A los hechos me voy. Y tengo un compromiso real, Mávila, porque hago política desde que tengo uso de razón. Yo no he llegado de casualidad porque alguien me llamó, me dio un ministerio y luego me hicieron premier. He hecho partido, he hecho vida partidaria, he formado un movimiento. He caminado, he sido autoridad local, he sido autoridad regional y luego he llegado acá. Y luego he llegado acá. El presidente Vizcarra ni Salvador del Solar tienen sus credenciales para hacer política. Estoy hablando de mis credenciales, las de ellos los está exhibiendo usted y creo que son ciertas. Pero en todo caso, mi compromiso no es declarativo. Mi compromiso es real. Y he llegado al Congreso, Mávila, después de haber hecho toda una trayectoria de muchísimos... Popular. Y el pueblo fue el que me dio su poder para poder defender la Constitución en este caso. Y es el mismo pueblo que hoy le está pidiendo a Vizcarra que cierre el Congreso. ¿Cómo entender eso? Fíjese usted qué simpático lo que acaba de decir, porque ¿sabe qué? Por ejemplo, uno de los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo que define cómo ingresan y salen los partidos a la carrera electoral, ¿saben qué ha basado su diagnóstico el Poder Ejecutivo? En una encuesta que ha hecho el Instituto de Estudios Peruanos para la Comisión Tuesta. Realmente podemos reformar la Constitución basados en un diagnóstico producto de una encuesta, que sabemos muy bien que las encuestas son producto del momento, de una coyuntura, para reformar una Constitución que debe perdurar en el tiempo. Esto sostiene el menor análisis, hay responsabilidad realmente en esa comisión. Yo le voy a poner un solo ejemplo de cuán irresponsables son para presentar esta cuestión de confianza. Y es el proyecto de ley que tipifica el delito de financiamiento ilegal de campañas, que yo estoy completamente de acuerdo. Se tiene que tipificar, el dinero sucio, mal habido, no puede ingresar a las campañas. La señora Susana Villarán no puede haberse llevado 40 millones, porque 40 millones han sido el tipo de cambio de la fecha, impunemente. No, señora. Ni ella ni todos los que han trabajado con la señora Villarán. Muy bien. En el caso de Fuerza Popular no se llevaron nada. Muy bien. Fuerza Popular no ha sido gobierno. Estoy hablando de los que han sido gobierno. Pero hubo financiamiento también en la campaña, un financiamiento cuestionado. Se investigará, ¿no? Pero en este caso de la señora Villarán, ella misma ha reconocido y los delatores han dicho que ella recibió 40 millones al tipo de cambio. En este caso, fíjese Mávila, el Poder Legislativo ya ha tipificado el delito de financiamiento ilegal de campañas. El 5 de diciembre del 2018 es ley del Congreso y da hasta 15 años de cárcel para quienes incurran en este delito. Ya es ley, lamentablemente, la izquierda presentó una solicitud de reconsideración a este proyecto y eso lo ha paralizado. Ya hubiera ido al Poder Ejecutivo para que si le parece bien, lo promulgue, si le parece mal, lo devuelva al Parlamento para que lo ajuste. El punto es que legislativamente el presidente del Congreso, a pedido de algunos, lo ha paralizado. Y él mismo ha dicho, mientras yo sea presidente, este proyecto de ley que yo lo considero nefasto, no va a pasar. Entonces, ¿cómo
le pide el presidente del Consejo de Ministros al Congreso de la República cuestión de confianza, diciendo, respétame la esencia y respétame el plazo, cuando el plazo del Congreso está supeditado a que el presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry, pueda romper esa solicitud de reconsideración. No depende de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar un condicionamiento de plazo y resultado cuando ni siquiera hay trámites que dependen de nosotros? ¿Es responsable hacer eso realmente? ¿Pero no puede el Congreso votar para que se extienda la legislatura? Eso no depende de que se amplíe o no se amplíe la legislatura. Depende de que Daniel Salaverry rompa con la reconsideración y permita que el Congreso decida si ese proyecto de ley pasa o no pasa. Pero en todo caso es del presidente del legislativo. Correcto, pero en todo caso no depende exclusivamente de... Pero usted le puede decir, presidente del Congreso, necesitamos más tiempo para debatir esto, ampliamos la legislatura. Mire, Mávila, yo no tengo ningún problema y acá voy a hablar a título personal. He trabajado y he dado muestras de que el trabajo para mí es un incentivo. Que se amplíe, que no haya corte de legislatura, que se termine en un día y se siga al siguiente. ¿Por qué? Porque tengo mucho interés en que esta reforma se haga realidad. Ahora, ¿cómo se haga realidad esta reforma? Va a depender del Congreso, no de una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que le dijo a la comisión de altísimo nivel, usted legisle en este sentido. No, señora. El pueblo peruano ha votado por una representación. Yo no sé cuál es el nivel de poder que puede tener una comisión, por muy alto nivel que tenga, para imponerle al poder legislativo, que tiene poder constituido y poder constituyente, de legislar en el sentido que lo ordena. Permítame la pregunta, porque ya estamos ingresando ya a un terreno de análisis profundo. Correcto. ¿Por qué cuando se le pregunta al pueblo peruano en un referéndum si aprueba o no la reelección de los parlamentarios, el pueblo lo rechaza? No hablo de una encuesta, hablo de voluntad popular. ¿O usted siente que las encuestas están manipuladas y que el pueblo los volvería a elegir? ¿Siente que volvería a votar por usted? Yo no voy a hablar de mí, Mávila, no voy a hablar de mí. Pero le estoy pidiendo una rendición de cuentas. ¿Usted cree que ha traicionado o no la confianza que le depositó el pueblo cuando votó y la colocó en una curul? El pueblo que me ha confiado su voto y que me ha confiado la defensa de la Constitución está pendiente de mi trabajo y le doy cuentas permanentemente. Y tengo una carrera política bastante larga y la pienso continuar. Yo voy a hacer política hasta el día que me muera. Eso no significa que mi vida política vaya a continuar en el Parlamento. Hay muchísimas formas de hacer política. ¿Siente que el pueblo está con usted? No voy a hablar. ¿Siente ese respaldo? Yo no voy a ser tan soberbia para empezar a hablar de mí con respecto a lo que el pueblo está sintiendo. Habrá un momento... ¿Siente que cumplió con su obligación como parlamentaria? ¿Ha honrado el cargo que le dio el elector? Mávila, he trabajado en una comisión investigadora, para dar una sola cuenta, que ha descubierto la corrupción más grande de la historia de nuestro país. Fue la comisión investigadora que yo presidí la que primero puso acá la señora Susana Villarán, la primera que llamó a los Graña, la primera que llamó a muchísimos sujetos que pasaron desapercibidos durante mucho tiempo. En el 2017 tuvimos a la señora Villarán acá. ¿Sabe que el Ministerio Público tardó casi 3 meses sin llamarla y recién este año, después de muchísimo tiempo de haberse aprobado, así que cerramos la entrevista porque el tiempo nos gana. Yo quisiera decir algo chiquito, gasoducto surperuano. La comisión ha encontrado gravísimos actos de corrupción allí. El Poder Ejecutivo... Se están investigando, la Fiscalía lo está investigando. El Poder Ejecutivo hasta ahora, 2 años y medio después, no hace nada. Tenemos que darle pase a otros congresistas. Si usted dice que el pedido de cuestión de confianza ha sido inconstitucional, en caso que se vote no y que el Ejecutivo no lo reciba y que, entendemos, esté facultado de cerrar el Congreso y el presidente lo cerrara, ¿desconocerían ese cierre entonces? Y con eso termino. Si el presidente de la República vía decreto contraviene la Constitución política del Perú, sería lo que aparentemente quiere ser, un dictador. Muy bien, Rosa Bartra ha estado en el programa, le agradecemos su presencia y nosotros hacemos una pausa y regresamos con más. Todavía tenemos unos invitados antes de terminar el programa. Regresamos con Marco Arana del Frente Amplio.